Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a realizar el tratamiento de varios temas de la agenda informativa a nivel nacional. Así como en otras ocasiones, estaremos tratando diversos aspectos que generan siempre bastante polémica y expectativa en la ciudadanía. ¿Qué pasa con las campañas electorales con vistas a los comicios del 20 de octubre? ¿Cuáles son sus características? ¿Existen algunos elementos particulares como para identificar qué aspectos se van posicionando precisamente en el escenario, no solamente mediático, sino también ciudadano, respecto a lo que hacen las organizaciones políticas con vistas a las elecciones de octubre? Este tema, junto al rol del Tribunal Supremo Electoral, que también ha generado bastante expectativa, forma parte del primer punto de Diálogo en Panamericana, porque además se ha mencionado que después de las fiestas patrias habrá de lleno una campaña masiva que sin duda las diversas fuerzas políticas harán notar en función de las estrategias que van diseñando y en el marco también del cumplimiento de los plazos establecidos por el Tribunal Supremo Electoral. Ese es el primer punto en Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con el conflicto de los productores de coca de los Yungas. ¿Qué es lo que ocurre con este tema? ¿Por qué se han producido algunos hechos que han llamado la atención los pasados días, con concentraciones cada uno por su lado? Existe la dirigencia de ADEPCOCA y se ha nominado, por ejemplo, a una dirigencia que muchos dicen intenta conformar una organización paralela, aunque existen algunos escenarios de tensión todavía por la toma de algunos ambientes de esta organización. Este segundo punto también está en la agenda de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver y en tono de reflexión respecto a una evaluación en torno también a un conflicto que se presenta en el departamento de Potosí. Hubo un paro de actividades por 72 horas convocado por Comcipo y sin duda corresponde una reflexión a modo de evaluación respecto a lo ocurrido. Nuestros invitados especiales de este fin de semana están en los estudios de la emisora el viceministro de Seguridad Ciudadana, el doctor Wilfredo Chávez. Él fue ministro también de Gobierno, al igual que ocupó algunos espacios en el aparato público. También se encuentran en la radio el diputado de oposición Wilson Santamaría, que es candidato también a diputado plurinominal por la Alianza Bolivia Dice No. Y también le agradecemos la presencia a don Eduardo Paz Rada como analista y sociólogo. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana, junto a mi compañero de trabajo Oscar Cruz y quien les habla, José Luis Flores. Antes de iniciar con las primeras consultas, vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Oscar. Muchas gracias, José Luis. El primer punto que hemos planteado tiene que ver con las características de las campañas electorales. Vamos a empezar con el viceministro de Seguridad Ciudadana, a quien le agradecemos por su presencia en los estudios de Panamericana para debatir cada uno de estos puntos que hemos agendado esta semana. Don Wilfredo Chávez, poco a poco las campañas políticas
se hacen más evidentes, y alrededor de esta etapa se dice que muchos, para obtener votos, incluso ingresarían a la guerra sucia. De esta forma, por lo menos, han expresado muchos militantes de ciertos partidos y alianzas políticas, como es el caso de Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No. También han criticado la posición, dicen, de que el gobierno, el movimiento al socialismo, estaría utilizando recursos propios del Estado. El movimiento al socialismo ha aprovechado, dicen, esta situación para demostrar otra imagen y resultado. En torno también un análisis sobre las encuestas, datos que podrían surgir en los siguientes días. Don Wilfredo Chávez, en cierto momento incluso ha existido diferentes criterios de analistas entendidos en la materia en torno a los números, que juegan también un papel importante, como son, reitero, las encuestas. También tenemos que referirnos en este primer punto al rol del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo estará llevando adelante el proceso electoral el órgano electoral? Es otro de los puntos también cuestionado, analizado desde diferentes ámbitos. Viceministro, bienvenido a Diálogo en Panamericana. Muchas gracias. Primero quiero saludar a nuestro país, que en 3 días más va a celebrar un día más la independencia. Saludos a sus hermanos y hermanas bolivianas en todo el país, con mucho cariño en esta fecha tan especial para nosotros. Saludar, por supuesto, al panel. Saludamos a Oscar, a José Luis, a Eduardo Paz y a Wilson Santamaría, que están compartiendo el panel con nosotros en este sábado. Efectivamente, ya entrando al primer tema que nos convoca en este diálogo, que es necesario en la coyuntura que tenemos. Yo me referí a algunos puntos en los cuales se han marcado hitos en este nuevo proceso electoral, este nuevo diseño de proceso electoral, que ha partido con la elección primaria de inicios de año, donde básicamente se han definido las fórmulas de candidatos y los partidos han definido sus fórmulas para participar en las elecciones. Este para mí es un dato que lo llamaría legitimador de todo el proceso. Es el dato ineludible que ha legitimado la participación de 8 agrupaciones políticas en el proceso electoral, con candidatos propios que han pasado por este filtro, que ha sido una novedad, que es la elección primaria, ya en un carácter legislativo. Es decir, antes se hacía estos procesos de manera interna en los partidos y ahora ha sido reglado por el Tribunal Electoral. A partir de ello se han disparado las campañas internas en los partidos, y también se ha visto una suerte de acomodo de las fuerzas políticas, habiéndose generado una correlación de fuerzas, por lo menos podría decirlo objetivamente, que desde un principio ha marcado tendencia favorable a nuestro instrumento político, ¿no? Al instrumento político por la soberanía de los pueblos, el MAS. Esta no es una casualidad, puesto que permanentemente la cercanía de nuestro presidente, nuestro líder, y de quienes le acompañamos la gestión, nos ha permitido palpar que existe una buena presencia ciudadana que nos apoya, y también hemos visto que existe también una oposición que ha ingresado, como era normal y natural, al juego de las elecciones como tenía que ser, y ahora estamos todos embarcados de esto. Partimos de esa elección primaria y luego se han sucedido momentos en los cuales hemos entrado a la preselección ya de los candidatos a diputados y senadores, una contienda interna que no se ha visto mucho tal vez en los medios, pero nosotros sí lo hemos sentido porque estamos a diario participando con los hermanos del instrumento. Una tendencia bastante compleja y que ha arrojado a candidatos y candidatas en diferentes espacios políticos, y que nos ha permitido, por lo menos a nosotros creo, tener una representación completa del país con diferentes sectores que integran nuestro instrumento. En la oposición hemos visto también que han acomodado diferentes cuadros, aunque tal vez no era lo deseable repetir, que es lo que hemos visto en muchos casos, repetir nombres, repetir clanes, se ha mencionado, o grupos de poder, pero es una elección que hace cada partido político. Yo marcaría también este momento con el tema, un tercer momento, tal vez el tema de que lo llamaría de las renuncias. Las renuncias han sido algo llamativo en este proceso electoral, ya que contamos con la renuncia de un candidato a la presidencia, que es don Jaime Paz Zamora, que es el primero en bajarse, luego una sorpresiva renuncia de un candidato a vicepresidente,
de la tercera tendencia que marca voto en el país, que mi concepto, más que quitarle votos, le habría favorecido con un electorado a esta tercera fuerza que encabeza el senador Ortiz. Entonces, eso parece ser el objetivo. Las renuncias han tenido efecto político indudablemente, y no sería sorpresivo que suceda todavía esto en adelante. Tenemos 80 días de campaña que puede marcar una tendencia en cuanto a lo que estamos viviendo en esta campaña. Eso en cuanto al momento electoral. En cuanto a los ejes de campaña, habría que entender en primer lugar lo que se entiende por guerra sucia. La guerra sucia se da con argumentos que son normalmente falsos, acuñados para defenestrar al rival político. Guerra sucia, por ejemplo, ha sido lo que hemos sufrido el 21F nosotros como instrumento, a partir de una mentira que ha generado una cierta tendencia que ha desfavorecido y no ha dado el tiempo suficiente para informar a la población que había esa mentira y que efectivamente perjudicaba un proceso histórico como es el actual, que vivimos nosotros. Eso pienso yo. Ahora, ¿guerra sucia será de pedir cuentas? Creo que no. Estamos en un momento en el que la población pide cuentas de toda la accionar a los políticos, particularmente a los candidatos. Y ahí habría que ser abiertos en entender o comprender qué se entiende por guerra sucia. Yo, por lo menos, que estoy en estos ámbitos de la política unos buenos años, la guerra sucia creo que no sirve para ganar votos, sirve para alejarlos. Nosotros, como instrumento, no estamos y no hemos estado en guerra sucia. Lo que hemos pedido simplemente es transparencia, y en algún caso explicaciones, y no vamos a caer en guerra sucia. Hemos sido atacados de una serie de mecanismos que usan particularmente las redes, con anónimos o a veces con personas que están claramente identificadas en contra del proceso, pero como por supuesto respetamos a la democracia, vamos y contestamos permanentemente aquello, pero esa es guerra sucia, es mentir. Eso es guerra sucia para nosotros, en mi concepto creo, y creo que la gente entiende bien esto. Decir la verdad y pedir explicaciones sobre datos de verdad no es guerra sucia. Yo pienso que eso hay que diferenciar y la gente es bastante inteligente para darse cuenta de esto. Respecto al uso de recursos del Estado que supuestamente se estarían realizando, esto no es cierto. Nosotros realizamos una campaña abierta y además que se fiscaliza a través del Tribunal Electoral con los aportes que hacemos los militantes en tiempo de campaña, y también hacemos voluntariamente fuera del tiempo de campaña, porque nuestro compromiso no es coyuntural, nuestro compromiso es permanente. Entonces yo quiero que se entienda que cuando hacemos algún acto como el gran acto que hemos realizado en el Trópico, y ahora el que se ha dado en Santa Cruz, en el Cambódromo, la más grande concentración histórica de población que está registrando por lo menos una agrupación política como es la nuestra, demuestra pues una presencia sólida que difícilmente puede ser pues como habían acusado, no puede ser llevada a gente, no se hace eso. Yo creo que decía por ahí alguna información que habíamos llevado 50 buses, él representa 2.000 personas, 2.500 personas, y hemos visto que había 1 millón. No es cierto que se usen bienes del Estado o se usen recursos del Estado para ello. Que la gente nos apoye es cierto, y estaba gente de provincias, particularmente gente de base, gente de a pie, que he estado en esas concentraciones, y creo que es desmerecer la capacidad y la movilización política que hemos realizado con ese tipo de acusaciones o de uso de recursos del Estado. Efectivamente, la gestión de nuestro presidente es dinámica, lo ha hecho todos los años, lo ha hecho siempre, no se detiene la gestión, informamos en la gestión y queremos evaluar conjuntamente con ustedes justamente cuáles serían los momentos en los cuales se usan recursos públicos del Estado para hacer campaña. Quisiéramos también ser autocríticos y en su momento, si había algún atisbo, lo vamos a corregir. Siempre hemos hecho eso, autocríticamente. Pero aclaro, los recursos son fiscalizados por el Tribunal Electoral. No estamos con el fantasma de $10 millones, no. Estamos claramente, y se ha dicho por nuestro vicepresidente, cuánto calculamos que se va a invertir en la campaña electoral, en esta campaña electoral y en esta recta final de la campaña electoral. Con relación al rol que tiene el Tribunal Supremo Electoral, el árbitro de las elecciones, ha sido una constante de la oposición el defenestrar al órgano electoral.
un órgano electoral que ha llevado varios procesos electorales, uno inclusive desfavorable, pese a la mentira, ¿no?, por un porcentaje muy pequeño, pero el plan, entiendo yo que hasta hace un tiempo atrás, era descabezar al Tribunal Electoral. No lo han conseguido. El Tribunal ha demostrado fortaleza y estabilidad, y ahora creemos que en esta etapa final de las elecciones se va a transitar en un momento en el que ya no estamos en inscripciones, ya no estamos en anulaciones, estamos en un proceso estrictamente de campaña donde cambia el rol del tribunal. Y el tribunal se prepara ya para el momento electoral. Hay un calendario que estamos siguiendo rigurosamente, en el cual, como decía hace un momento atrás, habrá que ver las denuncias, habrá que ver cómo se completan las listas, y efectivamente el rol del tribunal en este momento está abocado justamente a esa situación, a poder ya desahogar los momentos, las preocupaciones, las consultas de los partidos políticos, y quién sabe también conocer algunas diferencias que existen internamente en las diferentes fuerzas políticas que están trabajando en el país. Me he reservado el último momento para los datos de las encuestas. ¿Por qué? Porque las encuestas, en nuestro concepto por lo menos, son muestras de coyuntura, de momento, de lo que está ocurriendo en el país. Pero no son unas muestras totalmente fiables. Particularmente a nosotros como instrumento político, las encuestas siempre nos han sido marcadamente negativas. No ha habido una encuesta que se haya acercado a los resultados que efectivamente hemos logrado en las elecciones anteriores y en las primeras elecciones. Han sido todas ellas más bien contrarias. ¿Por qué? Porque están marcadas con un sesgo primero citadino. Yo no sé realmente cómo se realiza internamente una encuesta, es un tema estrictamente técnico, que no sé, dan una muestra y la muestra da un reflejo. Pero en todo caso, las encuestas de este proceso, indudablemente, todas han favorecido de inicio y hasta ahora a nuestro hermano presidente, que es el candidato que tenemos nosotros. Le han favorecido desde un principio, y hemos visto una tendencia ascendente de nuestro candidato, y hemos visto variaciones en los candidatos de la oposición, particularmente los dos siguientes, que es el candidato Carlos Mesa y es el candidato Óscar Ortiz, quienes están en el segundo y tercer lugar en encuestas, y aquello tiene que ver mucho ahora, tendrá que ver mucho, yo estimo, una siguiente muestra, con la inscripción de los candidatos que se han hecho senadores y diputados, y los candidatos particularmente uninominales. Esto estimo yo todavía que en un tiempo más puede hacer variar las encuestas, y puede que mejoren, estamos nosotros trabajando para eso, para que mejoren las encuestas con relación a nuestro candidato. Todos van a hacer lo mismo. Las encuestas son una muestra. Ahora bien, las encuestas pueden variar. Sabemos que existen también empresas que infelizmente han sacado encuestas que no han acertado, les decía, ni lo más mínimo, y que han sido prácticamente descalificadas por la opinión política y por la opinión pública. Yo no quiero referirme a una en particular, lo que quería indicar claramente es que la tendencia, sin duda, es la subida permanente del presidente como candidato en todas las encuestas, de donde se vea. Entonces, eso nos hace ver la fortaleza que tenemos, pero nos compromete mucho más a seguir trabajando y subiendo con este elemento. También tenemos fe en que cuando se llegue a una encuesta seria en el área rural, donde tenemos el voto más comprometido con el proceso, por la identidad de clase que existe con el hermano presidente y el trabajo que se ha hecho allí, vamos a mejorar todavía mucho más el porcentaje que nos asignan las encuestas. Los datos son reveladores, los datos pueden variar. Hay candidatos que suben como nuestro presidente y hay candidatos que bajan como la segunda fuerza política. Eso es una tendencia de las encuestas, no lo digo yo. Todas particularmente han reflejado aquello. Entonces habrá que ver por qué ha pasado, qué ha favorecido o qué ha desfavorecido para que en la oposición particularmente hayan variado las encuestas y hayan esas bajadas y subidas que indudablemente corresponde a una nueva correlación de fuerzas y la explicación de los candidatos, la credibilidad de los candidatos, que va a jugar mucho, ya que a nuestros candidatos, a nuestro presidente, a nuestro vicepresidente, nos han dicho todos estos años. Este año particularmente de todo hemos aguantado, pero así y todo las encuestas han sido favorables. Muy bien, en este primer punto, diputado Wilson Santamaría, habrá que tomar nota de todos los elementos que están presentes en el tema de las campañas, qué aspectos se pueden destacar inicialmente, y también hacer referencia a lo que supone, por ejemplo,
esa concentración que se ha registrado ayer viernes en Santa Cruz, parte del movimiento al socialismo, aprovechando una fecha emblemática, el 2 de agosto precisamente, para dar inicio a la campaña oficialista. En ese contexto, ¿considera usted que la medición de fuerzas está en la calle, está en el trabajo cotidiano, persona por persona, está en las redes sociales, está en los medios de comunicación? ¿Dónde está? ¿Cuál es lo más efectivo? ¿O es una selección múltiple de todos estos elementos, una estrategia multidireccional quizá, y también hacer referencia al papel del Tribunal Supremo Electoral? Un gusto, José Luis, muy buenas tardes. Un saludo a la gente que nos escucha en todo el país a través de las ondas de Panamericana. Un saludo a Oscar. Un placer compartir con ustedes este fin de semana. Un saludo al viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, y a nuestro analista invitado, a quien por cierto veo de mucho tiempo, al licenciado Eduardo Paz, después de nuestra poderosa Facultades Sociales. A ver, yo primero no quiero dejar pasar la fecha de ayer. Creo que el tiempo de la reforma agraria ha permitido consolidar una fecha que es muy cuestionada en términos políticos e ideológicos respecto a la dotación de la tierra, que ojalá tengamos algún programa para debatir sobre este nuevo proceso de asignación, de desruralización teórica, pero de loteamiento en realidad del mundo agrario en el que vivimos. Estoy sorprendido, por ejemplo, de la aprobación de un decreto que sobrepasando una competencia municipal ha cambiado las condiciones del suelo en el departamento del Beni, que hay que hacerlo para incrementar las áreas de la ganadería, por supuesto, pero que ha atribuido competencias de otra entidad, de otro nivel del Estado, por temas claramente electorales. Y empiezo por esto porque cuando se es campaña, cuando es un espacio de proceso electoral, resulta que todo el mundo ofrece todo, promete entregar lo que no es suyo, y ofrece aquello que a veces ni siquiera le pertenece, ¿no es cierto? Y bueno, por lo largo que va a ser el programa, vamos a tener oportunidad para desmenuzar algunas cosas. Yo quiero empezar con las características de la campaña electoral. Esta es una más de las últimas 3 campañas electorales desiguales, a las que el resto de las organizaciones políticas estamos obligadas a participar. ¿Por qué lo digo obligadas? Porque he leído varios cuestionamientos de opinadores, analistas, que creen que estando las cosas tan mal, la oposición no debiera prestarse al juego y por lo tanto no debiéramos participar del proceso electoral. Y ese es un análisis, es un punto de vista que no compartimos. Porque mirando de cerca lo que ha ocurrido en Venezuela, por ejemplo, su no participación ha terminado por un copamiento de todos los órganos del Estado, generando una incongruencia entonces entre quienes reclaman un Estado democrático en el que nosotros compartimos una visión de atropello, de pisoteo de la Constitución, de irrespeto de los propios resultados electorales, como el del referéndum del 21 de febrero, al que le dedicaré unos minutos, y lo que queda es participar. ¿Cuál es el problema? Yo creo que en torno a un análisis sobre las características de la campaña, habrá que hacer una valoración normativa jurídica y otra práctica sobre el proceso electoral. Normativa me refiero a la forma en la que hemos encarado este proceso. Yo dije cuando se estaba iniciando el tratamiento de la ley de organizaciones políticas en la Asamblea Legislativa que era una ley maniobrera, que lo que pretendía era sepultar la derrota del MAR, que tuvo la complicidad de quien hoy también participa en este proceso electoral. Pretendía electoralizar el país, ha cumplido su cometido porque el gobierno podría a través de esta norma develar contra quienes se iba a enfrentar muchos meses antes de lo que habitualmente ocurría con la ley de partidos políticos, y por sobre todo iba a intentar legitimar una candidatura que en el fondo la primaria no iba a servir de mucho. ¿Por qué? Creo que tengo razón. Porque la renuncia de Jaime Paz, muy en particular, ha destapado un debate respecto a la obligatoriedad que quiere generarle el órgano electoral para participar en un proceso electoral contra su voluntad, pisoteando todo principio jurídico vigente en el mundo del derecho
se han inventado esto antes de la renuncia, de que la primaria es vinculante para las organizaciones, para los candidatos y las organizaciones políticas. Hoy, en este mar de contradicciones que tiene el órgano electoral, un día emiten una resolución, en la tarde la abrogan, la corrigen al día siguiente, algunos vocales toman una posición pública sobre un tema, a las siguientes horas se desdicen, mostrando una total falta de coherencia y de seriedad con la administración de un proceso tan importante, que lo único que hace es deslucir un trabajo de falta de coordinación, un trabajo incoherente que pretende solamente servir a los intereses del partido de gobierno. Y esto es vital porque el órgano electoral ha demostrado una total falta de respeto en la administración del proceso. Nosotros hemos cuestionado desde el proceso de su selección que no eran las personas más idóneas, que no eran las personas adecuadas, transparentes, ni con la trayectoria adecuada para estar al frente del órgano electoral. Entonces, no es muy correcto decir que algún resultado que le fue favorable, no a la oposición, al país, que es el que tomó en las urnas finalmente aquella posición de rechazo a la modificación de la Constitución, que celebró aquello, haya validado ese órgano electoral. Yo siempre he desconfiado, y hasta el día de hoy, de ese resultado tan chiquito que finalmente se hizo público. Y es entonces nosotros cuestionamos. ¿Cuál es el discurso del gobierno? Es que los 2/3 del MAS han puesto, los 2/3 de la asamblea han puesto a estos vocales y se ha cumplido un proceso. Los 2/3 de su partido fueron los que impusieron finalmente, a pesar de la etapa de impugnaciones. Tenemos un vocal que ha pintado paredes para el movimiento al socialismo, una señora que ha sido viceministra, gente que ha trabajado en diversas entidades del Estado, que no se les puede prohibir porque es su derecho a trabajar, por supuesto, pero los niveles de cercanía y de confianza muestran una afinidad política que no es compatible con la administración de un órgano electoral, que es el árbitro. Y por eso nosotros reclamamos parcialización de un árbitro que no hace su trabajo. Si este árbitro en la etapa de impugnación hubiera intentado recuperar un poco la cordura y la dignidad, se hubiera pronunciado sobre las impugnaciones. Nueva contradicción. El referéndum del 21 de febrero está vigente, dice el órgano en esta resolución tan escuálida, pero de eso vamos a ocuparnos más adelante, dice, cuando haya la convocatoria oficial para elecciones, evadiendo y confabulándose con el MAS para pisotear la voluntad popular. Y aquí hago algunos paréntesis porque, bueno, yo sé que esto es política y obviamente cada quien tiene que defender, argumentar y ejercer la vocería de sus organizaciones políticas, pero yo no sé cuál es la mentira con la que el MAS perdió el referéndum del 21 de febrero. ¿Acaso no fue el vicepresidente? ¿Acaso no fue la exministra de Comunicación los que dijeron que habían tocado la pancita de una señora que hoy se encuentra presa en un centro penitenciario? ¿Acaso no fue el propio presidente el que admitió que tuvo una relación con esta señora Zapata? Yo nunca he compartido mucho esto de entrar a los temas personalísimos de las personas, pero está claro que cuando se miente de esa forma, eso genera consecuencias. ¿Acaso la señora Zapata no terminó involucrada con la suscripción de contratos con la empresa china Camse, que superaron los 550 millones de dólares y muchos de ellos tienen problemas hoy? Eso no fue ninguna mentira. Y por el contrario, si hubiera habido más tiempo, quién sabe qué cosas más se hubieran sabido. Ha sido el gobierno el que rápidamente ha silenciado a muchos de los actores involucrados en este asunto, con la complicidad de autoridades jurisdiccionales, con la complicidad del propio gobierno chino, que en esta investigación, y yo la conozco muy bien porque fui miembro de la comisión de investigación que conformó la asamblea, nunca se convocó, por ejemplo, a los miembros de la CAMSE para preguntárseles bajo qué criterio se había contratado a la señora. Remitieron una hoja de vida que por ningún lado cumplía los requisitos para ser la gerente de una empresa. Entonces, por favor, por supuesto que no hubo ninguna mentira. Lo que hubo, por suerte, para el país fue recobrar la lucidez respecto a un cautiverio en el que vivíamos, en el que se les depositó la confianza a la primera elección porque no había más opción y había una crisis de partidos políticos en el sistema, que luego fue defraudada esa confianza. Yo no sé si el presidente conoce de la gente que rodea estas instancias, que ha estado involucrada con todos estos temas. Y todo se sabe en la vida, absolutamente todo. Más tarde que nunca siempre se terminan conociendo estos detalles. Y eso es importante tenerlo claro. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley
En este país es obligatorio votar, es obligatorio estar inscrito en el padrón, es obligatorio asistir a sufragar. Así como se obliga a la gente a que asista a tomar una decisión para que sea corresponsable de la elección de los gobernantes, también debería ser obligatorio debatir. También debería ser obligatorio transparentar los estados financieros de las organizaciones políticas. Hay un hermetismo en eso, total, y hay temor a debatir, ¿no? Yo veo estas propuestas electorales, ¿no? Como siempre electorales, de provocar el uno al otro. El gobierno no va a debatir, yo lo tengo claro. No lo ha hecho 14 años, ¿por qué lo va a hacer ahora? Es que los resultados nos acompañan, el pueblo reconoce nuestro trabajo, especialmente en el área rural, dice el viceministro. Yo me preocuparía porque si ese reconocimiento fuera constante, vigoroso, entonces ese 64% con el que iniciaron el proceso electoral, hoy se viera reflejado. Han ido hacia el 57%, han ido bajando, hoy están en su techo más bajo, entre 35 y 37%, dicen varios de estos estudios, sobre los que también me gustaría hacer algunas puntualizaciones en un minutito. Está claro que hay una constante picada, hay una caída, de cuando llegaste al gobierno a como hoy intentas pertrecharte pisoteando la voluntad de la ciudadanía. Y eso es innegable. Y es más interesante todavía evaluar los resultados, porque son en las áreas urbanas donde tenemos alrededor del 65-70% de la concentración de población, donde es más contundente la caída. ¿Por qué? Porque la gente está cansada de las denuncias cada día de corrupción, del involucramiento de diputados como en Cochabamba, que habían sabido decidir a quién se pone de alcalde, de dirigentes sindicales que habían sabido recibir plata del Estado en sus cuentas particulares, de dirigentes de organizaciones sociales que deciden a quién se pone o que hacen cartas para decidir a quién se asciende al grado de general o se pone de comandante en determinado lugar. Lo que hay es una crisis institucional, que la gente se da cuenta, porque existen privilegios para unos y perjuicios para otros. Entonces está claro que los datos no sé cuán alentadores puedan ser. Esta ley que hemos propuesto también exige una regulación sobre el uso de los medios de comunicación del Estado. Cada partido, pero en esta gestión, en este periodo de gobierno, más grotescamente que en otros, cree que el Canal 7 es de su propiedad y es una sucursal de su partido. Y la ex Radio Illimani, que ahora tiene otro denominativo, el periódico Cambio, se han convertido en sucursales de campaña del partido de turno, que a título al rótulo de gestión de gobierno transmite los partidos del presidente, esconde actos de proclamación de campaña en la entrega de unidades educativas o cualquier obra, usando finalmente nuestros impuestos. Son los que están favoreciendo para hacer campaña, y eso no se puede ocultar. Si el presidente tuviera la valentía de afrontar desde el llano, no usaría los aviones, no usaría el personal, no usaría toda la logística que se dispone para realizar los eventos en el país, y la ciudadanía se da cuenta de aquello. Por supuesto que él tiene una investidura que hay que respetar, ¿no es cierto? Pero también hay un margen de aquello para tener respeto por la ciudadanía, con impuestos nacionales, que te regala un dulce después de que te persigue terroríficamente para cobrarte una u otra cosa, ¿no es cierto? Pero además, claro, es bonito decir hacia los medios el compromiso, nuestra lealtad, nuestra identidad cultural. Pregunta fuera de cámaras o de micrófonos a los funcionarios de cualquier ministerio. ¿Cuánto han tenido que erogar ayer para su traslado? ¿Les ha dado el Estado? ¿Dónde han dormido? ¿Quién ha corrido con su transporte? ¿De dónde han sacado los recursos para alquilar semejante despliegue de logística? Ahora ya no se animaron a hacerlo como en el aeropuerto de Chimoré, ¿no es cierto? Porque realmente fue un abuso. No se puede usar sus infraestructuras públicas en beneficio de una organización política de forma tan descarada y con tanta sinvergüenzura. Nosotros solicitaremos el aeropuerto del Alto, ¿no?, para hacer la proclamación de nuestro candidato, si es tan fácil, o el de Virubiru, si es tan sencillo darle a un partido político. No, pues, no se puede pasar la raya del irrespeto hacia el ciudadano, que es el que le pone el hombro a este país. Y eso creo que es muy importante. ¿Cuánto es el presupuesto del Ministerio de Comunicación? 3 veces más que el del Ministerio de Educación, el de Comunicación frente al de Educación. Este año se incrementó de esa forma tan desmedida porque es un año electoral, ¿no es cierto?, en el que el gobierno distribuye, y esa es materia de otro costal, cómo se distribuye la publicidad, a quiénes se favorece, a quiénes se perjudica, a quiénes se asfixia. Es otra historia, pero vean los números, hablan por sí solos respecto a la cantidad de recursos que se asignan para que se haga campaña. Las listas. Por supuesto que nosotros tenemos algunos valiosos compañeros
como los tiene el MAS, que van a la reelección. Pero ojo y gran diferencia, de uninominales a ganar el voto de la ciudadanía. En la circunscripción 44, con José Carlos Gutiérrez, un gran luchador, el compañero Barrientos, por el departamento de Santa Cruz en la 43, un joven dirigente que viene de la Escuela de Líderes, que va de uninominal, y el único caso en el que después de haber sido uninominal, pero creemos que ha tenido un trabajo destacado en la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, que ha enfrentado una serie de acciones legales, es Tomás Monasterios, ¿no es cierto? El resto, si queda un espacio para mirar las listas y ver quiénes verdaderamente merecen o no, no lo vamos a discutir en esta mesa. Va a ser la ciudadanía con su voto finalmente, de forma territorial, que evalúe si le parece que José Luis o Oscar Wilson tienen su confianza y sufragarán por esa persona. Pero tenemos una lista de candidatos que tiene identidad cultural, la participación del movimiento indígena, que incorpora una gran cantidad de jóvenes. Tenemos una presencia de mujeres jóvenes, dirigentes, que provienen de la entidad cívica, pero por supuesto que el partido en su línea orgánica también tiene compañeros y compañeras que representan este espacio. Finalmente, la encuesta. Las encuestas, porque vamos a vivir una fiebre, ¿no? Por lo menos de las que están reconocidas. Yo siempre he tenido el criterio que la encuesta es como que más o menos de quien la promueve o de quien la paga, ¿no? Mi primer cuestionamiento tiene que ver con la muestra. Un grave error de la normativa del órgano electoral para este acápite de las encuestas es no haber establecido criterios técnicos, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que para un padrón de 6 millones y de ciudadanos que van a sufragar, 2.000 muestras sea suficiente para establecer un criterio de razonabilidad con un margen de credibilidad, ¿no es cierto? Componente segundo, las ciudades intermedias. Y por supuesto el área rural, que a pesar de su dispersión va a jugar un rol muy importante en la elección. Nosotros vemos los números con mucha humildad porque reflejan el crecimiento de nuestra alianza, producto de un trabajo constante, a pesar de haber sufrido la traición de uno de nuestros acompañantes, que la historia sabrá juzgarlo si hizo bien o si hizo mal. No voy a entrar a esos temas que a mí me parecen menores, pero lo cierto es que aquí se sigue trabajando, tenemos candidaturas en las calles, la gente está haciendo su trabajo como corresponde, esperamos seguir creciendo. No vamos a entrar a la confrontación con la oposición, porque sabemos que aquí nuestro adversario es el movimiento al socialismo. Pero obviamente hay una agresión direccionada que nos pretende meter en la misma bolsa, junto inclusive con el gonismo. Nosotros no hemos cogobernado con Sánchez de Lozada, nosotros no hemos representado para la demanda marítima al gobierno de Evo Morales. Nosotros somos una opción con las manos limpias y las cuentas claras, que lo que quiere y lo que va a hacer es un trabajo comprometido recorriendo todo el país y espera seguir creciendo de forma vigorosa hasta el último momento en que la ley electoral permite hacer campaña. Muy bien, muchas gracias, diputado Wilson Santamaría. Damos la bienvenida también al sociólogo Eduardo Parrada. ¿Cómo está, don Eduardo? Bienvenido a Diálogo en Panamericana. En torno a este primer punto, es incierto en definitiva lo que vaya a suceder en los siguientes días. Muchos candidatos buscarán agradar al electorado, pero es importante que quienes buscan el voto, dicen varios sectores, el voto del soberano, transparente en sus acciones y hablen con la verdad. Pero también nos gustaría incluir en este análisis, don Eduardo Parrada, un análisis sociológico sobre cómo está viendo la población, el ciudadano de a pie, este proceso electoral. Bienvenido. Un gusto estar aquí en Diálogo en Panamericana, que es un espacio de una gran audiencia a nivel nacional. Saludar a ustedes, José Luis, Oscar, con quienes compartimos la mesa, Wilfredo y Wilson, con un tema que siempre es apasionante y que, además de la pasión que provoca en todos, sin ninguna duda, requiere también de cierta pausa para poder analizar la situación. Esto no siempre es fácil, pero siempre se hacen intentos desde distintas perspectivas. Este es el punto de partida. En procesos como este, que es un proceso político, las perspectivas son siempre distintas, en algunos casos van a acercarse más y en otros van a profundizarse las diferencias. Yo quisiera, sin embargo, iniciar la participación haciendo referencia al significado general
del proceso electoral en Bolivia. Considero que la continuidad de procesos electorales en los distintos niveles de la vida nacional, de la vida estatal, de las instituciones, ya ha sentado una marca importante de profundización de la democracia en Bolivia. Creo que este es ya una construcción que la ha ido haciendo el pueblo boliviano de manera paulatina, después de un momento realmente vibrante y al mismo tiempo muy violento como fue el octubre del 2003, ¿no? Sin duda en ese momento hubo un quiebre. Sin embargo, este quiebre que podía llevar a situaciones muy amargas para Bolivia, que puedan producirse golpes de Estado, que puedan producirse invasiones externas, hubo un intento incluso de guerra civil, son temas muy traumáticos. Creo que más bien que rápidamente el pueblo boliviano ha reorientado la propia democracia por causas que están marcando la apertura de lo solo electoral a una democracia que implique una serie de aspectos que son tanto más valiosos que la propia elección. Y me refiero, en primer lugar, a la incorporación de cientos de miles, si no millones de bolivianos a la vida cívica, a la vida política del país, a la vida pública del país. Y esto es importantísimo porque se ha dado a través de la incorporación de regiones, de políticas vinculadas a poder asegurar la presencia de especialmente los sectores marginados del campo y la ciudad, y que ahora hay un avance importante en la democracia política, también en la democracia cultural, y especialmente con todas las limitaciones aún, pero hay un avance sin duda en la democracia política. Creo que de la democracia económica, que es fundamental, porque en la medida en que se mantienen grandes desigualdades económicas, es muy difícil que existan ciudadanos plenos. Por tanto, el haber hecho que en el país haya por lo menos un ascenso importantísimo en el salario mínimo, significa tener como decía, centenares de miles de personas ya incorporadas a la vida económica y a la vida pública. Y en el caso del tema de la exclusión social, que también millones de personas se incorporen a la vida pública, política, electoral, es sin duda importantísimo. Entonces, tomando como punto de partida la consistencia de la democracia boliviana, la fuerza de la democracia boliviana y el compromiso del pueblo boliviano de construir su democracia, nos permite ya pasar a un aspecto específico de lo que significa esta convocatoria al diálogo en Panamericana. Las organizaciones políticas que se presentan en estos comicios, las campañas electorales, las propuestas y los candidatos, que son ya aquellos elementos que la ciudadanía va a valorar, entre otras cosas, para poder decidir este próximo mes de octubre. Por tanto, al respecto yo puedo señalar y coincidir que el momento en que se levantó la bandera, ¿no?, para unos tal vez muy aceleradamente y para otros con ya la necesidad de impulsar procesos electorales, fueron las primarias, ¿no? Las primarias que surgieron de una nueva ley de partidos políticos, que yo en algún momento, aquí en esta misma radio he señalado, tiene serios retrocesos, particularmente porque nuevamente la vida política está monopolizada por los partidos, ¿no?, cuando hubo ya anteriormente apertura a que distintas formas de la organización social pueda participar en la vida política. En ese sentido, más allá de esa observación que se puede hacer, ya se dieron las reglas de juego. Y ahí en el punto de partida, creo que en unos casos aceleró su conversión a partidos políticos, me refiero particularmente a las plataformas ciudadanas, que tenían una manifestación muy diversa en todo el país, desde extremos, ¿no?,
radicales por la línea de izquierda, del anarquismo, hasta el otro extremo, las líneas más bien más conservadoras, incluso las que impulsaban el racismo, etcétera. Por tanto, no se puede hablar de una forma homogénea de las plataformas. Por tanto, el proceso político las llevó o a tomar posiciones, a decidir líneas, o finalmente a desaparecer, ¿no? O, en otros casos, a aparecer sumergidas en las fuerzas políticas que aparecieron, que surgieron, que se inscribieron para las primarias. Aquí una primera observación importante. El surgimiento de la candidatura de Carlos Mesa, un periodista de larga tradición en los medios en Bolivia, que sin embargo ya tuvo un antecedente político como candidato vicepresidencial del MNS, fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada en el momento más crítico de la historia del país, y que bueno, carga en su espalda también esta situación. Sin embargo, va a alcanzar la posibilidad de ser candidato gracias a su alianza con un partido, el Frente Revolucionario de Izquierda, el FRI, que prácticamente había perdido ya toda perspectiva, pero tenía la legalidad en el órgano electoral. Entonces se aprovechó esta instancia para tener una presencia pública y apareció con mucha fuerza, sin ninguna duda. Parecía que iba a concentrar a las distintas plataformas, a sectores de descontentos, y que, participó con mucha debilidad, sin duda, en las primarias, tal vez precisamente por esa ausencia de organización que los respalde. En el caso de Bolivia dijo no. Se produce un hecho que todavía a mí me llama mucho la atención y me sorprende, que es las dos fuerzas que habían marcado la tendencia opositora al MAS en los últimos años, llevan adelante su unificación y acaban en una situación de división que no acabo de entender, aunque hay algunos indicios que podrían señalar esto. Especialmente algo que no se puede negar. Bolivia dijo no, se ha convertido en el mejor instrumento de los poderes tradicionales y conservadores de Santa Cruz, y que han hecho de este instrumento un instrumento muy importante para su proyección. Tienen una buena base social e institucional en el Oriente y creo que van a preservar su poder. Más allá de eso, yo creo que además con la renuncia de su candidato vicepresidencial, el senador Rodríguez, se ha caído su potencialidad en el Occidente, donde tenía bastante fuerza precisamente Unidad Nacional. El señor Doria Medina había construido sin duda un espacio político importante en Occidente, pero se diluyó y se cayó, y prácticamente es como una bicicleta que solo funciona una de sus ruedas. Entonces el malabarista va a tratar de avanzar lo más posible en el espacio en el que puede moverse. En tercer lugar, el MAS, que no hay mucho que decir al respecto, sobre todo porque es el partido oficialista, ¿no? Tiene toda una trayectoria de acciones, de resultados, de propuestas que las ha llevado adelante, ¿no? Tiene un liderazgo sin duda indiscutible a nivel nacional e internacional, como es Evo Morales, que ha ido construyéndose su liderazgo durante ya casi más de 35 años, ¿no? Desde los niveles más bajos del sindicalismo campesino, cocalero, la defensa de la coca, un partido político muy pequeño, entra al Parlamento, ahí desarrolla una lucha indudablemente reconocida en todos los medios, y va construyendo un liderazgo que luego ya el 2005 se convierte en la alternativa política del país, y que ha llevado adelante un programa con resultados efectivos, que es lo que finalmente se evalúa cuando se hace cuando aparece una elección, ¿no? Una evaluación de la economía, cómo está, qué ha pasado, se puede comparar con otros países, la redistribución de los recursos también se puede comparar, ¿no? La inclusión social, que es
prácticamente un baluarte, porque el país ha cambiado radicalmente en lo que hace a la composición de quienes están activamente en la vida pública, en todas las actividades, empresariales, sociales, profesionales, justicia, deporte, parlamento, asambleas departamentales, etcétera. Es otro país, y eso no se puede desconocer. Entonces, si tenemos esto en el campo económico, en el campo social y cultural, en el campo internacional, nunca antes Bolivia ha tenido el protagonismo que tiene hoy y el respeto que tiene hoy a nivel internacional, ¿no? No solamente países del mismo peso al de Bolivia, sino países que tienen y definen tendencias internacionales. Bolivia no es algo que obvia los Estados Unidos. Estados Unidos está atento a lo que pasa en Bolivia, ¿no? China, Rusia, la Unión Europea, ¿no? Para citar solo algunos de los variados, ¿no? El papel del Papa Francisco para entender la realidad boliviana y la realidad latinoamericana en conversaciones con Evo Morales y con líderes sociales. Por tanto, creo que sin abundar mucho más, hay, ¿no?, elementos que le dan una gran ventaja al MAS, pero no es una ventaja sino conseguida por un tipo de trabajo en el contexto nacional en los últimos años, ¿no? Y yo me referiría a la cuarta fuerza que considero va a tener una presencia parlamentaria, que es el movimiento del tercer sistema de Félix Pazzi, que de manera muy parecida a Bolivia dijo no, y además tienen espacios institucionales que les permite tener una presencia más fuerte, ¿no? Y sin duda la gobernación de La Paz es importante y le permite desarrollar un discurso, una propuesta, un acercamiento a la gente y de esta manera buscar la posibilidad del respaldo de la población, ¿no? Entonces aquí tenemos un segundo aspecto que considero importante, y pasemos al tercero, que tiene que ver con los programas y los candidatos. Creo que aquí, sobre todo en el primer tema, hay una gran debilidad, ¿no? La mayoría de los programas parecen hechos a última hora o improvisados, con excepción de algunos puntos claves. El MAS tiene el proyecto de la agenda patriótica, la agenda 2025, la agenda del bicentenario, que también tiene que ver con la acumulación de todo lo que ha pasado estos años, ¿no? Y que seguramente requerirá profundizar algunas líneas, mejorar otras y también superar errores que se han podido cometer, ¿no? Ahora su propuesta es también muy pragmática en ese sentido, porque hay un conjunto de acciones que pretende llevar adelante sobre la base de una línea maestra, a las que me voy a referir sobre todos los partidos, los principales. Tiene la línea de desarrollar y profundizar en los distintos niveles de la vida nacional la soberanía nacional. Soberanía política, ¿no?, soberanía económica, soberanía financiera, ¿no?, soberanía cultural, ¿no?, que son importantes porque es el punto de partida para la existencia de cualquier Estado nacional. Además, creo que mantiene una línea que es clave: el rol fundamental del Estado como el articulador de la economía nacional, que impulse, ¿no?, seguir desarrollando un proceso de recuperación y utilización productiva de los recursos naturales, ¿no?, que impulse además el fortalecimiento del mercado interno, y que son pasos claves para entender lo que ha pasado en los últimos años, el desarrollo económico boliviano, y poder dar cierto bienestar a la población, y los números incluso de agencias internacionales lo señalan: la reducción de la pobreza, la reducción de los niveles de mortalidad y morbilidad, y bueno, son señales importantes. Y la infraestructura nacional, o qué decir de casi 1 millón de instalaciones domésticas del gas, que es una verdadera revolución en ese sentido. Ahora, aquí, frente a estos dos pilares, ¿no?, soberanía, papel del Estado, mercado interno, redistribución, el
Comunidad Ciudadana plantea dos cosas que me han llamado la atención, o tres. La primera, ¿no?, está relacionada a la propuesta de que el Estado debe dejar de ser el eje de la economía nacional. Creo que este ya es una llamada de atención. Tiene que ver con todo lo que ha sido el neoliberalismo, que precisamente bajo ese discurso ha llevado a la destrucción de la patria en los años en que el neoliberalismo gobernó Bolivia. Y el otro tema que también me ha llamado la atención, plantea que el Banco Central debe dejar de ser parte de la administración central del país, debe ser independiente. Esto es tremendamente serio, que también en el neoliberalismo se llevó adelante, porque el Banco Central, en la medida que dejó de ser parte de la estructura del gobierno y de la estructura central, se convirtió en una oficina del Fondo Monetario Internacional. Y en el caso de Bolivia dijo no, se observa claramente, y en coherencia, en correspondencia con lo que dije hace un momento, el poder oligárquico cruceño, ¿no?, que plantea, a través del discurso de la autonomía, nuevamente ha posicionado el tema del federalismo. Creo que este tema también es crucial porque para un país débil como Bolivia plantear el federalismo es invitar a la destrucción nacional. Y este es un peligro que yo creo que la población se ha dado claramente cuenta. Por tanto, yo creo que estos puntos, tengo otros más que tal vez a uno más referirme muy rápidamente pueda permitirnos avanzar en el diálogo, ¿no? El tema de las encuestas. Las encuestas, sin duda, y coincido en eso, en muchos casos tienen que ver quién y con qué interés la hace hacer. Sin embargo, hay un elemento que no puede obviarse, es que qué continuidades hay en el tiempo. Si revisamos encuestas de distinto origen y podemos tomarlas en cuenta durante meses consecutivos, los 4, 5, 6 meses últimos, ya ahí podemos entrar al análisis. El análisis acerca de tendencias. Y si estas tendencias que están señaladas en las encuestas, que las que he podido advertir, incluso con reconocimiento de las principales fuerzas políticas, están señalando claramente una consolidación y ascenso del apoyo al movimiento al socialismo, un estancamiento y retroceso de Comunidad Ciudadana y un repunte paulatino de Bolivia dijo no. Parece ser esa una tendencia muy general en esa lectura que estoy haciendo, pero que todavía falta mucho por delante. Tenemos 2 meses que todavía vamos a tener una serie de procesos que nos van a permitir ver por dónde van las cosas. Y un último apunte muy puntual. Parecía en determinado momento que las calles y los caminos eran el espacio de lucha y de posicionamiento de las plataformas y de la oposición. Los últimos meses han mostrado que esto había sido muy ficticio, ¿no? Y que definitivamente el MAS, con su aparato, su músculo, está haciendo concentraciones que realmente marcan también, junto a las encuestas, una tendencia que podría llevar ciertamente a que nuevamente el MAS gane de manera muy clara las elecciones y que en una primera vuelta sea nuevamente el gobierno los próximos 5 años. Muy bien, vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto. Deliberadamente hemos permitido que puedan tener un tiempo bastante importante para realizar sus exposiciones en la primera parte, pero ahora les rogamos por favor a nuestros invitados especiales reducir notablemente su participación, por lo menos a lo sumo, a unos 4 o 5 minutos a lo sumo, para concluir y cerrar algunas ideas sobre el primer punto y posteriormente incorporarnos de lleno al segundo punto. Viceministro Wilfredo Chávez sin duda tiene varias puntualizaciones sobre lo que se ha mencionado hasta el momento, pero quizá establecer también un criterio sobre la orientación. Este domingo tendrá, al parecer se va a presentar una nueva publicación sobre un estudio de encuestas.
¿qué se aguarda? ¿Con qué expectativas? Tomando en cuenta las referencias que se han hecho, ¿se marcará la tendencia? ¿Se reducirá? ¿Cómo se observa este tema? Bien, gracias. Efectivamente, las intervenciones han marcado ciertos puntos que me parece importante todavía analizar. Creo que el tema que va a converger en la campaña, sobre todo para el electorado, es la propuesta electoral. Nosotros como instrumento tenemos una propuesta al país, una propuesta que está en gran medida reflejada en la Agenda 2025, cuyos parámetros han sido estructurados con la experiencia que hemos logrado en el manejo del gobierno, por un lado, pero por otro lado con la visión de país que tenemos. Yo recuerdo que cuando se estaba en el debate en la Asamblea Constituyente, la comisión que más ha concentrado la atención política ha sido justamente la Comisión Visión de País. ¿Por qué? ¿Qué país queremos? ¿Queremos un país entreguista? ¿Queremos un país que se entregue al neoliberalismo? ¿Queremos un país que permita el saqueo? ¿Queremos un país que excluya? ¿Queremos un país racista? ¿Queremos un país violento? La comisión dijo unánimemente que no, y todo lo contrario. Queremos inclusión, queremos no violencia, queremos tener nuestra propia economía con soberanía en todos los niveles: alimentación, energía, salud, vivienda. Y esta es la diferencia de nosotros con las otras fuerzas políticas, que nosotros sí tenemos una propuesta. Y se decía mucho sobre el debate, y vinculo al debate. ¿Qué podemos debatir con alguien que no tiene propuesta y que solo tiene un discurso o un estribillo? 4 o 5 cosas al aire, cuando nuestra propuesta está sustentada, reitero, en el trabajo concienzudo que hemos logrado hacer en la construcción de la Agenda 2025, que naturalmente no está escrita en piedra, que va a variar de acuerdo incluso a la coyuntura internacional, como cualquier agenda, pero es una agenda que le ha permitido, por lo menos los últimos años, al país, rumbo al bicentenario, tener una visión clara que queremos buscar un país, primero, soberano, en todos los niveles, un país que busque la industrialización, que dé el salto cualitativo, y estamos en ese tránsito de buscar de la simple exportación de materias primas a la industrialización, a la venta de energía, a un país integrado. Hemos logrado 5.000 kilómetros de integración en vías camineras. Históricamente el Estado liberal o el Estado anterior en 180 años no ha logrado siquiera la quinta parte de lo que hemos hecho nosotros en los 13 años que hemos tenido. Queremos un país que donde entre el camino, entra el agua, entra la salud, entra la energía, entra pues algo que les molesta a muchos, y aunque defenestren y digan que es poca población, esa población sabe que nunca ha llegado un poco de tecnología, un poco de dignidad a sus hogares, si no era por el esfuerzo que hemos puesto justamente para ello. Y creemos que ese es el reconocimiento, y esa es la diferencia que se tiene. Pero la agenda, ¿qué más ha hecho? Nos hace dar cuenta de varias mejorías en la ciudadanía. ¿Cuáles, por ejemplo? El gas. La llegada de los servicios básicos a las familias más pobres, el gas, el agua potable, con proyectos nacionales de envergadura nacional. Un ejemplo, el uso del celular. Los neoliberales nos cobraban, si bien se acuerda la gente hace 13 años, por cada 3 segundos que hablábamos decíamos hola, 1 minuto entero, y nadie decía nada. Esos parásitos de las superintendencias que teníamos no decían esta boca es mía, y hacían que las transnacionales, los italianos de Entel y otros más se lleven nuestra plata. ¿Qué decían en ese momento? No decían nada. Aplaudían las políticas del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que estaban justamente atrincheradas en el Banco Central, dando las órdenes de cómo debía manejarse el rumbo económico del país. Eso no queremos. ¿Cómo hemos mejorado el salario mínimo para que los más pobres efectivamente suban sus niveles y de dignidad? ¿Cómo hemos mejorado las rentas? ¿Cómo hemos hecho posible que muchas familias reciban algunos pesos del Estado que nunca habían tenido? ¿Cómo hemos logrado y estamos trabajando en la inclusión en todos los niveles, completando la tarea absolutamente inconclusa del 52?
El 2 de agosto efectivamente es una fecha histórica para nosotros, para todos, porque somos hijos de campesinos y creemos que esos hijos de campesinos están enseñando a gobernar en este país. Respecto a otros temas que se han dicho en la agenda, una campaña pues tiene sus temas, ¿no? Puede decir que es igual o desigual, depende mucho del candidato también, y del carisma del candidato, de cómo plantea su propuesta, pero hemos visto que no tienen propuesta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos debatir? Yo decía, no nos culpen de la desigualdad que tienen ellos por la falta de propuestas que tienen. Eso no es un problema nuestro, es un problema de ellos. Cuando tenemos una propuesta seria para el país, bueno, veremos, no es criticar, el tema es aportar con propuesta. Y hasta ahora, que yo sepa, no tenemos propuesta alterna. La propuesta alterna que conocemos, y se ha dicho además, es asentar una oligarquía, volver al neoliberalismo, volver a la regulación. Esa propuesta creo que no va. Y creo que es la propuesta que el país rechaza y nos favorece a nosotros políticamente. Entonces, la diferencia, en suma, es que tenemos propuesta, y es que se ha demostrado que las movilizaciones que habían y parecían furibundas y masivas eran movilizaciones virtuales. En la calle no se ha visto aquello. Y finalmente, en cuanto respetando el tiempo, en cuanto a la encuesta que se va a publicar mañana, ese mismo medio, hace un tiempo atrás que estaba planteando cómo fabricar candidatos, decía que el rector de la Universidad de San Andrés tenía el 10%, ya lo hacían candidato. ¿Podemos creer en la encuesta de ese medio de mañana? Anticipo nomás. Sabemos cómo nos va con ese medio y cómo nos van las encuestas que hace ese medio, sin decir el nombre. Y lo dejo a criterio de la población. Porque si creemos en esas encuestas, el país ya habría cambiado hace tiempo. Muy bien, muchas gracias, viceministro. Diputado Wilson Santamaría, para finalizar este primer punto del programa, por todos los elementos analizados, ¿se vienen días complicados en este proceso electoral? Lo que pasa es que Wilfredo lo ha dicho de forma tan convincente que parece que yo estoy en el lugar equivocado de la historia y de la política en el país, ¿no? Pero bueno, es cuestión de visiones, ¿no es cierto? Antes que se me pase, Eduardo ha dicho cosas muy importantes. Evidentemente nosotros tenemos una gran base social en el departamento de Santa Cruz, pero no somos el partido de los empresarios, no somos el partido de la oligarquía. En todo caso, habrá que preguntarles a los grandes empresarios de la caña y de otros sectores con quiénes hacen negocios, del agro, de una parte de ANAPO, con quién hace negocios ahora. Lo hace con el Estado, lo hace con el MAS, ¿no es cierto? Al frente de quién está ahora la Confederación y una parte de esa institución, que cogobierna y recibe una serie de beneficios, inclusive en la subvención, ¿no es cierto? Nosotros somos un proyecto político sobre la base del movimiento demócrata que ha construido 54 alianzas en todo el país, muy interesantes y diversas, que en el siguiente punto hablaremos seguramente de la institucionalidad de estas organizaciones, sobre las cuales ha habido una lógica de copamiento bastante dura, de fragmentación y hasta de división, que por supuesto las vamos a conversar. Difiero totalmente y con todo respeto, querido Eduardo, sobre el tercer sistema. Creo que han demostrado estos 4 años y un poquito más su ineficiencia para la administración departamental. Sé que tenemos una gobernación pobre, pero lamentablemente también se ha desnudado que tenemos un pobre gobernador, que no ha recorrido ni siquiera todo el departamento, que es un funcional, que está participando en este proceso para seguir consolidando algunos pequeños espacios territoriales que le ha concedido al MAS en las provincias. Lo conozco, lo sé, yo vengo de la provincia de Ingavi, sé cómo funciona lo territorial. Por eso vas a ver en la asamblea 4, 5, Gustavo entre ellos, que hacen todo el intento por hacer su trabajo y el resto de sus propios compañeros no dicen nada. Y seguramente más adelantito vamos a saber a qué obedece ese silencio. Yo creo que entre los que están de primeros para perder su sigla, cabalmente está esta organización, junto con Pambol, que he leído el viernes en algún medio un conflicto interno ahora para expulsar a la candidata a presidenta, toda una ensalada. El MNR, que me apena porque hay instituciones que son parte de la democracia de este país, ¿no es cierto? Que en esta pugna extraña finalmente arriesga, según todos los estudios, llegar al 1, que habrá que ver qué es lo que ocurre, porque ya se ha develado también una alianza bastante extraña entre Santa Cruz para Todos y el gobierno municipal, con el MNR, que ha puesto varios candidatos, que habrá que ver cómo lo mueve. Finalmente, propuestas. No es cierto que nosotros no tengamos una propuesta.
Yo sé que es parte de la línea comunicacional del gobierno. No, es opositores, vendepatrias, se pelean, se están matando entre ellos en sus leyes, no tienen propuesta, porque nosotros somos los que estamos construyendo el país. Está bien, para el discurso lo acepto, pero debatamos visión de país. Debatamos los ejes principales. Hablan, yo recuerdo muy bien este tema de la constituyente y lo coincido. No queremos un país del saqueo, no queremos un país entreguista, no queremos un país violento. Pero ¿quiénes promueven el conflicto en las organizaciones sindicales? ¿Acaso no son ustedes los que se sacuden, tiran sillas inclusive para pugnar espacio en la Asamblea Legislativa? ¿Acaso no es el movimiento del socialismo en esta lógica entreguista, dice, criticando a los gringos? Hemos dejado de ser el patio trasero de los gringos para convertirnos en un barrio chino. Con un montón de empresas a las que les hemos concesionado gran cantidad de carreteras, han traído a su gente con unos contratos que nosotros siempre hemos criticado. Porque han puesto en riesgo nuestra propia soberanía, nos han condicionado. Ni siquiera los brasileros con bandes nos han condicionado a entregarnos un crédito y obligarnos a que sean sus empresarios, sus empresas y sus funcionarios que destruyen nuestra naturaleza, que escapan del país dejando obras inconclusas como el tramo Ixiamas, San Buenaventura, Rurrenabaque. Han hablado de la soberanía energética. Te recuerdo que Yanacachi, este gran proyecto energético, esta misma empresa también ha terminado escapando del país con procesos. Las carreteras, varias que se les ha concesionado en el departamento del Beni, con procesos. Los problemas que hemos tenido en el departamento de La Paz para conectar y vertebrar el departamento del Beni, con procesos. Entonces resulta que yo he leído el plan de gobierno, hay un capítulo sobre más carreteras y conexión vial. Han hecho, por supuesto, lo que tenían que hacer. ¿No es cierto? Es su trabajo, para eso se paga a los gobernantes. No se paga para que anden viajando y de que hayan un helicóptero. Finalmente tienen la obligación de justificar el trabajo que realizan. Pero no lo hacemos con su plata. Lo hacen finalmente con los recursos de una bonanza económica que las condiciones externas nos han favorecido. El MAS es el que dispone cuando sube el precio del petróleo o de los hidrocarburos, pero por favor, más bien hablemos de eso. ¿Cuántos nuevos pozos hemos descubierto en este gobierno? ¿Cuánto hemos devuelto en esta lógica de la ley de hidrocarburos por los famosos costos de recuperación? Supera inclusive lo descubierto en gas. ¿Cuántos nuevos gasoductos hemos construido en este gobierno? No, pues, le digamos la verdad a la gente sobre lo que ocurre en este proceso. Finalmente, por supuesto que hay desigualdad. Una cosa es estar en campaña permanente durante 14 años, colgado de los recursos del Estado, transportando a tus funcionarios, permitiendo el uso, abuso y pisoteo de todo aquello que está a tu disposición, obligando inclusive a los servidores públicos a justificar su, entre comillas, consecuencia política para conservar su trabajo, frente a quienes nos organizamos después de la convocatoria para construir una organización política y enfrentar ese proceso. Por supuesto que hay desigualdad y el país lo sabe, el país lo entiende y el país lo conoce muy bien. A pesar de esas desigualdades, vamos a seguir batallando. A mí no me preocupa mucho la encuesta de mañana. Es una fotografía de un momento, pero hay una tendencia. De donde vengan las encuestas, tiene una coincidencia. Hay una tendencia. Tenemos un gobierno agotado, que está estancado en los números. Una segunda opción que empezó con el 40-42%. Claro, yo recuerdo a alguna gente que trabaja con Carlos Mesa cuando empezó el lío de Quiborax, y nosotros en esta lógica de consecuencia, de defender lo que era correcto, nos dijeron, pucha, qué bien, en el gobierno que viene va a haber campo en el Ejecutivo. Ya estaban pensando quiénes iban a ser ministros, y resulta que ahora que faltan 75 días y están en franca caída entre el 23 y 25%, el único escudo que pueden usar es victimización, amedrentamiento, persecución política. Bienvenidos a la política de verdad. Nosotros hemos combatido 13 años con esas reglas. No hemos salido de nuestros dormitorios a ver si eran adecuadas las condiciones para tomar sol en la elección boliviana. Seguimos combatiendo, lo vamos a hacer, y estas encuestas, si muestran algo en coincidencia también, es que hay un proyecto en franco crecimiento, que ojalá el tiempo nos permita, de forma honesta, dedicada, consecuente, llegar a la segunda vuelta en todo el país. Muy bien, para finalizar este primer punto, sí, don Eduardo Paz, ¿qué criterios y consideraciones? Bueno, creo que hay muchas coincidencias, también diferencias respecto al análisis, como al inicio yo lo decía, son puntos de vista, pero que en una comparación, en un análisis y sobre todo en la evaluación que haga
quien escuche el programa tendrá los criterios más completos. Hay que reconocer sin duda que hubiera sido interesante poder escuchar a alguien de Comunidad Ciudadana también sobre su balance, aunque vale la pena hacer dos referencias al respecto, ¿no? Algunos articulistas que se declaran seguidores de Comunidad Ciudadana y de Carlos Mesa han manifestado que efectivamente se han cometido errores y que la situación electoral de Carlos Mesa está en problemas, ¿no? Sin embargo, esto yo creo que es parte del proceso que estamos viviendo. Pero en relación a esto, yo quisiera apuntar tres aspectos que me han llamado mucho la atención. El primero está relacionado a cómo está viendo la Embajada de Estados Unidos, el gobierno norteamericano y los intereses imperialistas el proceso boliviano. Creo que esto es imprescindible señalar porque está orientado primero en una mirada de preocupación porque la oposición se ha desperdigado, ¿no? Y aparece con mucha fuerza la candidatura de Evo Morales, y como en otros países ha estado impulsando la posibilidad de que quede solo un candidato de oposición, y esto está todavía presente y vigente. Creo que hay muchas señales de distintos niveles políticos, medios de comunicación, que están orientando esto. Y esto está muy claro. El candidato con mayor opciones es Carlos Mesa, por tanto, en este momento, el candidato Óscar Ortiz tiene que renunciar a la candidatura. Y esto creo que está empezando a calar, incluso en las propias fuerzas de Bolivia dijo no. Creo que el padrinazgo superior está marcando, está presionando para que esto suceda. Ahora, si esto ocurre, va a ser necesario nuevos balances, nuevos análisis, ¿no? Sin embargo, yo creo que en términos legales va a ser muy difícil que, como en el caso de Jaime Paz Zamora o de el señor Edwin Rodríguez, el Tribunal Electoral me imagino que se va a pronunciar de que no hay posibilidad de que se reemplace esa autoexclusión de la candidatura que tenía. Ahora, esto no puedo yo garantizarlo. Y en el caso del señor Óscar Ortiz, esta posibilidad yo creo que no está cerrada, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que seguramente también está en los medios, en las redes, donde está circulando mucho esto. Y precisamente para referirme a las redes y a los medios, se han convertido en los instrumentos más fuertes para el escándalo y la noticia mentirosa que en determinados momentos claves puede marcar tendencias en la decisión de la población al votar. Yo creo que todos están atentos a qué va a pasar. Será por la línea del narcotráfico, será algún escándalo de corrupción, será esto otro, pero hay que tomar en cuenta que este no es un instrumento exclusivo ni propio de Bolivia. En elecciones tan importantes como las de Estados Unidos, las de Rusia, las de la Unión Europea, están presentes estos mecanismos. Lo importante es que la ciudadanía esté alerta, ¿no?, a las consecuencias y los orígenes de este tipo de versiones, ¿no? Por tanto, este es un aspecto que la propia ciudadanía, el propio ciudadano que va a ir a votar, tenga y tome las previsiones sobre todo este conjunto de elementos que van a estar presentes de manera ya muy sostenida en este periodo, ¿no? Van a ser 2 meses intensos donde este tema va a estar presente y por tanto hay que estar atento también a que la guerra sucia, las redes y los medios juegan, ¿no?, de una manera interesada en una determinada línea. Muy bien, muchas gracias, don Eduardo Paz. Vamos a pasar al segundo punto de diálogo en Panamericana. Viceministro Wilfredo Chávez, un tema desde todo punto de vista delicado por las características que ha tomado. Se habla de diferentes elementos, se habla de persecución política, aprehensión de sus dirigentes. Recordemos el pasado 31 de julio,
dirigentes cocaleros, dicen afines al movimiento al socialismo, eligieron a su directiva, un ente paralelo a ADEPCOCA, encabezada por don Franklin Gutiérrez, ahora recluido en el penal de San Pedro, quienes desarrollaron también una masiva asamblea general donde han denunciado intromisión y pedían respeto de su institucionalidad. Dicen sectores de ADEPCOCA, reitero, encabezados por don Franklin Gutiérrez, viceministro, como un dicho, ¿no? Viejo dicho, dice: divide y triunfarás. ¿Será esta la premisa en torno a este tema, viceministro? Bien, queremos indicar que este tema de ADEPCOCA tiene pues su origen en pugnas internas en la dirigencia, en el matonaje dirigencial, en la obligación que se hace de cierta movilización y en haber politizado absolutamente una organización o una dirigencia de una organización que en este caso es de los productores de coca, de los yungas, de una parte particularmente, de que se ha identificado de manera contraria a nuestra gestión como gobierno. Como gobierno nosotros tenemos la obligación de realizar acciones de erradicación que se realizan en todo el país, que son reconocidas a nivel internacional y que son concertadas con los hermanos productores. Ya ha pasado el discurso del estribillo que decía que nosotros teníamos una relación poco más de protección u otra más. Eso no es cierto. Eso ha cambiado y categóricamente podemos decir que la comunidad internacional reconoce el trabajo que hemos hecho. ¿Qué es lo que pasa entonces? Existen grupos de poder que han logrado una dirigencia sindical, que han tomado una posición política, que se han convertido en radicales y violentos en contra de sus propios afiliados, que ha desencadenado en pugnas en el lugar, es decir, y en ciertos lugares focalizados como en la Asunta, y lo que ha logrado es justamente desencadenar una espiral de violencia. Yo he dado seguimiento a varios opinadores políticos, uno particularmente que se hace de juez, ¿no?, del caso, y va saliendo todo el tiempo con ese estribillo. Yo soy, podría decirlo, una persona que aparte de ser autoridad, he trabajado mucho en procesos judiciales, ¿no?, y en procesos penales. Y se dice muchas tesis que, bueno, para la opinión pública creo que pasan, pero para el mundo jurídico no pueden pasar por alto. Se dice, por ejemplo, si no ha disparado no es el autor. Esto es absolutamente descabellado, ¿no? Esto es totalmente fuera de lugar desde el punto de vista jurídico, porque puede fácilmente haberse instruido. La teoría que manda en este tipo de hechos es la teoría del dominio del hecho. ¿Quién tenía el dominio del hecho cuando han ocurrido las muertes del oficial de policía, por ejemplo? ¿Quién estaba comandando ese grupo de gente violenta? Y está en este momento en juicio. Yo no puedo decir en este momento dar una sentencia, porque están en juicio, están en investigación, ya ha habido la acusación, entiendo yo, ha tomado su tiempo con una investigación compleja que es, y ese es su rumbo. Pero de paso, no ha actuado solo, ha habido movimientos posteriores de otros dirigentes en la misma línea, que se resisten a concertar la erradicación, que se resisten a franquearse a la apertura que tenemos que tener todos los bolivianos, y que son violentos con mismas personas que viven en esas comunidades. Esa dirigencia ha tenido un mandato. Internamente ellos eligen a sus autoridades, y tienen los mecanismos internos para hacerlo. Esta semana hemos presenciado la elección de una nueva dirigencia encabezada por una mujer y por un grupo de mujeres. Una dirigencia que internamente tiene pues los mecanismos legales para consolidarse como tal. Ese es un tema interno de la ADEPCOCA.
que tendrá que verse, pero en todo caso lo que hemos hecho como gobierno es respetar o que no se destruyan los bienes de ellos mismos, porque se ha pedido esa colaboración y ahí nuestra participación, ¿no? Entonces es un tema interno, sindical interno, que tiene efectos políticos, porque hay gente que hace política con esto. Debían ser claros, ¿no? Como los médicos, como lo ha dicho la REA, que van a tomar posiciones. Han tomado pues posición política, hay que ser así de claro. Hacen política. Y hacen una política negativa para la salud, pero es otra cosa, ¿no? Pero hacen política. Estos que nos digan lo mismo, hacen política. No están por un fin noble de dirección sindical, de reivindicación de derechos sindicales. Porque conocemos tú y yo, por lo menos con estos años, cuál es la lucha del sindicalismo. Nuestro hermano presidente viene de esa lucha sindical campesina. Y esas no son las formas, no son los mecanismos. Ningún dirigente podría perpetuarse así en su liderazgo si es que va a ir pegando a sus bases, va a ir amedrentando. Las denuncias han sido por eso, y en nuestro caso de la policía boliviana, por la muerte de un oficial de policía por arma de fuego. Entonces no nos pueden venir a decir que este conflicto o que se ha creado un paralelismo. No, ellos tienen sus mecanismos internos. Y estoy seguro que la dirigencia que ha renovado directiva va a saber también hacer lo suyo. Confiamos en eso. Pensamos que esto debiera cerrar el capítulo de violencia y la espiral de violencia que se ha querido generar por este grupo. Tómese en cuenta que se ha hecho un bloqueo hace un tiempo atrás, que ha tenido una importante movilización. El último bloqueo que ha habido, no han tenido la capacidad de siquiera mantener un par de días ese bloqueo. Francamente. ¿Qué implica esto? Un desgaste absoluto de esa dirigencia. Y que obviamente ese desgaste ha provocado que estaban perjudicando a sus propias bases. Y las bases reaccionan. Las bases han reaccionado cambiando directiva. Lo demás está en el ámbito judicial, en el que nosotros, le decía y les digo nuevamente, no podemos poner más que nuestra participación, si es el caso como parte. La policía boliviana en su caso, ha muerto un oficial de policía, ha sido asesinado. Yo he estado en su velorio, he visto el dolor de su familia, como lamentamos todas las muertes que se dan muchas veces por estos temas. Eso no debe ocurrir. ¿Quién ha generado esta espiral de violencia? ¿Quién amenazaba? ¿Quiénes iban por los medios amenazando y diciendo? No éramos nosotros. Creo que eso tiene que pensarse y tiene que verse que ha llegado el momento de volcar la página. Esperemos que sea así con la nueva dirigencia y se retome el cauce del diálogo constructivo con el gobierno, si es con nosotros, o internamente se apaciguen las cosas y la dirigencia, como toda dirigencia responsable, haga lo suyo y se ponga el orden. Muy bien, ¿qué nos puede mencionar sobre este segundo punto, diputado Wilson Santamaría, tomando en cuenta no solamente lo mencionado por el viceministro Wilfredo Chávez, sino también por los hechos, por los antecedentes que se han registrado en este tema? Pero independientemente de lo que está ocurriendo con ese nivel de confrontación, si se puede denominar así, entre grupos de ADEPCOCA y otros grupos de dirigentes, independientemente de las valoraciones subjetivas que puedan haber, se ha denunciado también que existe una intención, y eso lo dijeron algunos dirigentes de ADEPCOCA, del gobierno de alguna forma legalizar la producción de coca de áreas excedentarias que no son reconocidas legalmente. En el imaginario ciudadano se sabe o conocen que por lo menos más del 90% de la producción del Chapare no tiene fines legales, por lo menos eso en función de algunos informes que se han realizado y obviamente han sido conocidos, son de conocimiento público, y en La Paz por lo menos se hace referencia a que sí existe la legalidad y esta producción de coca va al consumo tradicional, a excepción que también existen áreas ilegales, ¿no es cierto?, en la región de La Paz, en la región de los Yungas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el fondo? ¿Cuál es la valoración que tiene usted respecto a este conflicto, más allá de las manifestaciones puntuales que se han presentado en los últimos días? Gracias, José Luis. Bueno, yo sé que este es en realidad un tema de competencia del Viceministerio de la Coca, Desarrollo Integral,
y algunos otros temas más cercanos al propio régimen interior. Inicio un poco con esto. A ver, se habla sobre la perpetuación de los dirigentes. Caramba, hemos ido a un referéndum cabalmente para que la ciudadanía decida la modificación de la Constitución en este afán de la continuidad de las primeras autoridades del Estado, y el país dijo no. Y ahora vamos a cuestionar que en la dirigencia sindical ellos quieran continuar o no al frente. Por favor, eso está en total contrarruta, y por lo menos es una incoherencia venida desde el gobierno pretender hablar sobre aquello. Hablan sobre la independencia sindical y la posibilidad de que ellos resuelvan el conflicto, pero deciden poner a la policía para respaldar al sector que milita en el movimiento al socialismo, para que intenten tomar por la fuerza una infraestructura que no le pertenece al Estado. Adepcoca es una entidad, es una persona jurídica de carácter privado, ¿no es cierto?, que no recibe ningún tipo de subvención del Estado, y que por el contrario, gracias al pago de las patentes, se permite la contratación de casi el 55% del personal que está en las trancas de Discoin, que es la gente que realiza el control de las famosas hojas de ruta para cumplir los trayectos de comercialización hacia otras regiones y de salida a los mercados, entre comillas, legales también, porque yo no sé cuál es legal, ¿no? Para la anécdota, este debe ser el único país en el que, producto de un conflicto sindical interno, se habilita un hospital para que sea mercado. ¿Qué tal? Esa es nuestra prioridad política. Es coadyuvar con el uso de la fuerza para que una infraestructura que ha sido financiada con recursos del Estado y funcione como un hospital, hoy en la práctica alberga un mercado para la comercialización de la hoja de coca. No podemos llegar a esos despropósitos porque esta dirigencia no me gusta. ¿Cuál es el fondo? El fondo no es el conflicto interno, porque conflicto interno hay en todas las organizaciones sindicales. Es habitual. La lucha interna por el poder es una cosa que no apareció con el MAS, que se ha profundizado, sí, pero que la arrastramos desde el principio de los tiempos. Y las organizaciones sindicales, de forma sabia, siempre han encontrado los mecanismos para resolverlo. Pero aquí lo que ocurre en realidad es que esta etapa electoral ha acelerado en el MAS la necesidad de intentar tomar control de las organizaciones que les son contestatarias. Porque, qué bonitos, ¿no? Como ellos quieren coadyuvar, acuden a la solicitud de los ganadores de los procesos electorales para garantizar la no destrucción de la propiedad. ¿Y por qué no actuaron de igual forma entonces en el caso de la FJV de La Paz? Ese señor Vera, que es un payaso que anda diciendo cualquier cosa, cuestionando siempre los intereses de la ciudad, bloquea a la ciudad, que se pone a merced de su propio perfil político, desprestigiando inclusive a su organización política, no es reconocido institucionalmente. En La Paz hay 624 juntas vecinales, y si se trataba de reconocer lo que es correcto, ¿por qué no se procede a la devolución de esa infraestructura? O en el Alto, que hay 2 cores, en el Alto que hay 2 FJVs, una contestataria, otra final más, no pues. Se cae por sí solo ese discurso, porque en realidad lo que se pretende ocultar es que no se admite el derecho a la disidencia de una institución tan fuerte que impide la presencia en algunas localidades del país. Por el cuestionamiento, por el enojo, por la forma, el atropello con el que se ha manejado este asunto. Yo siempre y lo voy a decir de forma pública, yo siempre he creído en la capacidad de conversación y de diálogo de Carlos Romero. Es una persona que recientemente ha tenido que intervenir en un conflicto de la gente que hacía huelga de hambre, también de forma tan inverosímil. Gente con cáncer que tiene que hacer huelga, exponiendo su propia vida, acelerando sus condiciones para lograr atención. Él ha tenido que intervenir, como en varios otros conflictos. Nosotros lo hemos exhortado a generar un espacio para resolver el problema de forma estructural. Y hablando de lo estructural, ¿cuál es el conflicto que origina esto? Ya conocemos la razón política, ¿no es cierto? Quieren controlar. Y como no pueden controlar, hay que dividir. Y como no se puede dividir porque se sigue manteniendo una unidad mayoritaria, lo que hay que hacer es entonces para hacer una organización paralela. Eso les ha funcionado con la CIDOB, les ha funcionado con el CONAMAC. Lo que no les ha funcionado es el modus operandi de ayer, porque en el caso del CONAMAC aprovecharon la madrugada, los que custodiaban el edificio de la CONAMAC orgánica eran 40 y la policía eran 200 y tomaron muy fácilmente un edificio que está junto a un hospital que se construye para la policía en Sopocache. En este caso no se ha podido, porque
la alerta inmediata ha permitido retornar rápidamente y iba a desplegarse un conflicto de proporciones mayores. Pero retornando a lo estructural, ¿cuál es el problema de fondo en el tema coca en el país? La ley 906. Esta es una ley que no tiene sustento técnico, que no tiene fundamentación jurídica. Si tú miras los estudios de la Comunidad Europea, que el gobierno nos los restrega en algunas cosas, ese estudio dice que el 93% de la coca que se produce en el trópico de Cochabamba no pasa por los mercados legales. ¿Y dónde se va a hacer matecito de coca? No, pues, cuadra con los números que el propio Viceministerio de Defensa Social y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico nos alarman cada día: decomisos, incautaciones, intervenciones de pozas de maceración, intervenciones en provincia, decomisos de camiones, vehículos, y droga, y droga, y droga, y más droga, y droga, y droga. ¿Y de dónde sale? El primer problema tiene que ver con haber legalizado un área por favorecimiento político, porque son mi base social, porque son mis compañeros, porque soy el presidente de las 6 federaciones del trópico y el presidente del Estado. Le ordeno a mi bancada aprobar una ley sin fundamento técnico. Nadie nos ha dado una explicación de cuánto ha incrementado el acullico, cuánto va la industrialización, cuánto va la medicina tradicional, tanto ha crecido ese consumo. Es que la exportación dice una parte de la fundamentación de la ley, cuando la Argentina ha establecido prohibiciones claras en términos de importación de la hoja. Está prohibido. Está, inclusive en las áreas de Tucumán, las normativas internas han establecido que está permitida el consumo, pero que no está permitida en la comercialización de otro país, y se refiere claramente a Bolivia, ¿no es cierto? Este favorecimiento es el que ha generado interpretaciones. Yo he estado revisando inclusive un poco las memorias del constituyente sobre cómo se hizo este artículo, ¿no es cierto?, que fue redactado recuperando siempre nuestra lógica ancestral y milenaria, porque así se refiere a la hoja de coca en el texto constitucional. Ancestral y milenaria fue siempre en los yungas paceños, con una larga historia del Incario y todo aquello, y que luego nuestras lógicas de migración, producto inclusive del despido de los trabajadores mineros, hubo una migración de gente que tuvo que buscar oportunidades económicas y que encontró en la coca una posibilidad de subsistir. Y ahí hay un cruce, ¿no?, de un gobierno pujante, de todo lo que nos ha contado Wilfredo, que no ha tenido la capacidad de generar industria para sacar a esta gente de esta actividad, que ha preferido ir por aquello, por un negocio en el que no se pague impuestos, por un negocio en el trópico de Cochabamba que genera hasta 4 veces al año ingresos económicos, que no tiene control, que pone y saca autoridades a merced como mejor le conviene, y que tiene una fuerza estremecedora dentro del gobierno. Ese es el problema estructural que ha generado el conflicto que hoy vive ADEPCOCA, que anda con dirigentes presos, que anda con dirigentes en inicio de juicio sin pruebas, como la propia Fiscalía lo ha dicho. Eso es inaudito. Yo reconozco en Wilfredo la trayectoria de un abogado que conoce muy bien el derecho penal y el derecho constitucional, pero él no es el indicado para fundamentar este tema, es la Fiscalía. Y el fiscal del Distrito de La Paz ha dicho que no existen los elementos suficientes. Y a pesar de eso, se tiene un dirigente preso, por razones políticas, porque piensa distinto y porque promueve la defensa de su gremio. ¿Eso es malo? ¿Disentir es malo? No, pues, no podemos llegar a criminalizar la vida sindical, la dirigencia de organizaciones que lo que están haciendo es su trabajo. Se descabeza, se pone otro dirigente y se lo acusa sin que haya estado presente en esa actividad de autoría intelectual, en el caso de Sergio Pampa, y tras que se puede se lo detiene, habiendo antes presionado inclusive físicamente a un otro compañero, y se lo manda también preso a Oruro. ¿Para qué? Para dar una señal al resto, muy cerquita de la renovación y la elección de la dirigencia, que el que se atreve a disentir ya sabe el camino que le espera, la cárcel. Eso no puede continuar. No se puede hablar de respeto sindical, de respeto a las organizaciones sociales, cuando se las amedrenta con una clara acción de persecución judicial. Si hubiera responsabilidad, como lo manifiesta el viceministro, en el cuaderno de investigaciones, saltarían esas pruebas a la vista, y no ocurre. Finalmente, se ha dicho por parte del ministro de Desarrollo Rural, que tiene la lengua muy suelta, ¿no?, esta lógica de contradicción. Dice, es la derecha la que financia el movimiento cocalero.
es la derecha la que promueve, dice, la que lleva a opinadores, analistas, capacitadores, uno de ellos con los que virtualmente discute mucho Wilfredo, por cierto, a los que los llevan para capacitar, para incitar al movimiento cocalero. Viene a la asamblea y dice, no, ahora ADEPCOC es la que financia a la derecha, es la que les paga, dice, a los diputados para que vayan de aquí para allá. A ver, ¿cómo es finalmente? ¿No era al revés? No, pues, ellos tienen su propio movimiento. Nosotros siempre hemos sido respetuosos de la vida institucional que ellos tienen. Y estamos en nuestro derecho de forma franca y abierta, sin ocultar absolutamente nada, de respaldarlos. Porque creemos que lo que están defendiendo está en el marco de la ley. Que lo que están haciendo y por lo que protestan está en el marco de la Constitución. Para terminar, se habla mucho de que hay un proceso concertado para la erradicación, pero empezamos a revisar un poco el detalle de dónde hay coca excedentaria. Parques nacionales, Isiboro Secure, áreas no permitidas, como la provincia Vallivian del departamento del Beni, áreas de Yucumo, y algunas partecitas casi cerca de Rurrenabaque. ¿Por qué no se empieza a erradicar donde está prohibido? ¿Por qué hay este empecinamiento con enfrentarse y generar provocación con los yungas de La Paz? Esa es otra cosa que nunca nos han podido responder, y que cuando ustedes miran los números van a hablar por sí solos respecto al incremento irracional y irresponsable y al trabajo claramente político de donde el gobierno direcciona para presionar a la dirigencia respecto al proceso de erradicación. Muy bien. Don Eduardo Paz, ¿se anima a plantear una solución en este conflicto? Sí, sobre la base de algunas premisas, ¿no? La primera, que el tema de fondo ha ido presentándose de manera reiterada y tiene que ver con las zonas donde es permitida la producción de coca, y aquí siempre va a haber debates muy fuertes de tipo cultural, de tipo social, histórico, para reivindicar que se tenga coca en determinados lugares. Detrás de este tema está un segundo, que es el que a mí me preocupa, que junto a los productores de coca, a los que tienen larga trayectoria en la producción de coca y tienen sus propios sindicatos, existen organizaciones paralelas. Y es donde hay que tener mucho cuidado, porque estas organizaciones paralelas, que son subterráneas en muchos casos, se mueven en una zona oscura, están marcadas por tramitadores, comerciantes, los que manejan carpetas, que están detrás de intereses muy concretos y son los que empujan a los conflictos. Yo creo que aquí es donde radica el tema principal, que es donde es importante en este momento poder transparentar el juego de estos grupos, que tienen distintas tendencias y distintos objetivos, pero que son los que están detrás manejando el conflicto, porque hay mucho dinero en medio. Y esto es lo que hay que tomar en cuenta. Y son víctimas de estos grupos en la oscuridad, los propios sindicatos, los propios dirigentes, que, claro, en algunos casos están vinculados a estos grupos oscuros, en otros no, y son ellos las bases activas las que tienen que encontrar una salida al conflicto. Porque todo conflicto, sin duda, tiene niveles de inicio, violencia, pero debe llegar un momento de diálogo, de acuerdo, y creo que es un momento clave para poder avanzar en esta perspectiva, poder encontrar solución al conflicto que se ha abierto, tomando en cuenta todos las variables que están presentes, incluido el tema electoral, que tampoco está ajeno a este conflicto. Finalmente, solo plantear algo que puede ser importante en términos de una política estatal respecto al tema de la coca, de la producción, de las zonas, etcétera, es que se puedan desarrollar, aunque ya existen algunas, investigaciones respecto a todos los aspectos que implica la producción de la coca. Y creo que una mirada multidimensional puede garantizar también la generación de propuestas alternativas, y que estas investigaciones puedan ser además puestas
a consideración de instituciones académicas, de estudiosos, de centros que estudian con cuidado este tema para buscar no solamente soluciones particulares como el conflicto presente, sino que tengan un resultado a mayor largo plazo como una política nacional de la coca que ha demostrado que si bien hay avances, todavía estos conflictos están mostrando que es imprescindible marcar líneas claras al respecto. Muy bien, vamos al último punto de diálogo en Panamericana, y se trata también de un otro conflicto que de alguna forma ha marcado cierto nivel de preocupación, tomando en cuenta de que se trata de una otra organización que suele generar también este tipo de medidas de presión, como es el Comité Cívico Potosinista, que en el transcurso de esta semana ha convocado un paro de 72 horas con diversas evaluaciones respecto a la contundencia o no de esta medida. Por la premura del tiempo, vamos a solicitar a nuestros invitados, por favor, acortar su participación a lo sumo a 4 minutos, 3 a 4 minutos respecto a este último punto, simplemente en tono de reflexión. ¿Qué nos puede mencionar, viceministro Wilfredo Chávez, en torno a lo ocurrido en este tema en Concipo? Gracias. Hemos visto en la semana el desarrollo de una medida de presión anunciada por Concipo. Medida de presión que en una calificación objetiva pensamos que no ha tenido el impacto que seguramente esperaban los promotores del paro de 72 horas, en gran medida porque las demandas que se planteaban son demandas que son trabajadas recurrentemente por nuestro gobierno en beneficio del pueblo potosino. Debo expresar mi máximo respeto por la población del departamento de Potosí, nuestros hermanos de Potosí, con quienes hemos trabajado diferentes temas de beneficio regional. Pero particularmente en este caso, se ha forzado, creo yo, a un paro que no ha tenido la suficiente legitimidad, y es por ello que el paro se ha reducido solamente a a la ciudad, al casco viejo de la ciudad, con el cierre del segundo día obligatorio de mercados, pues no habían cerrado el primer día, por ejemplo, es decir, a medidas de fuerza para obligar al paro, no siendo por tanto una medida legítima del departamento como tal, y habiendo restregado, creo yo, por lo menos una derrota a la dirigencia radical que está ajena al diálogo, que es el mejor camino para solucionar los conflictos. El tema de las regalías es un trabajo que se realiza, reitero, por el Ministerio de Minería. Se trabaja también con la repartición respectiva del manejo del litio, y se ve claramente que se quería hacer bandera, y en términos electorales, claro, también usar esto. Se ha hablado mucho de alguna dirigencia de Concipo con relación, por ejemplo, a la renuncia del candidato de Bolivia, dijo no, y habrá que ver pues también qué relación ha habido con eso. Un paro por una dirigencia que ha supuestamente forzado a renunciar a un candidato, tomando un rol efectivamente político, pero que ahora, entiendo yo, por lo menos quería agarrar protagonismo a través de una medida que es estrictamente cívica, pero que se ha reducido a unos cuantos bloqueos en el centro de la ciudad, como bien se ha expresado por parte de nosotros como gobierno. Nosotros lamentamos el perjuicio a la población y creemos que está abierta la posibilidad, por supuesto que está abierta, y estamos trabajando para mejorar todas las condiciones y las demandas que ha tenido el departamento de Potosí. Es una complejidad que no se ha dado en este año, sino centenariamente hay regiones que necesitaban la atención del Estado, y el Estado se ha centralizado en algunas ciudades y no ha dado opción a otras, inclusive a ciudades capitales, a que mejoren sus condiciones de vida. Contrariamente, podemos decir que nuestra gestión de gobierno ha logrado llegar a las ciudades importantes, capitales del departamento, entre otros, para satisfacer con recursos, con servicios básicos, entre otros, tratar de, por supuesto, de llegar a estos lugares. Nosotros pensamos que esa movilización no tuvo el éxito que esperaban sus dirigentes, justamente por la falta de legitimidad, tal vez la precipitación, que no nos explicamos, que una dirigencia se precipite a un conflicto, y el resultado ha sido obviamente
que no ha logrado ningún tipo de contundencia. Las flotas llegaban normalmente a los 3 días, han obligado a parar poco más el centro, cerrando mercados porque estaban funcionando. Si hay mercados, hay transporte, pues todo está normal. Y ha sido un paro en el casco viejo y en alguna parte de la ciudad, pero el resto ha trabajado normalmente, y eso da cuenta del fracaso de un paro. Nosotros no nos alegramos porque fracase un paro, simplemente indicamos que la falta de legitimidad de los planteamientos de esta dirigencia, y además el no tener una amplitud en el diálogo que estamos teniendo con ellos justamente y con la región, explicando los alcances de las inversiones que se hacen en pro del departamento de Potosí, pues eso ha generado ese conflicto, que esperemos la siguiente semana y los siguientes días sea mejor entendido por supuesto por esa dirigencia, y también la población sabrá hacer un balance favorable para ir al diálogo, mejorar las condiciones y obviamente no llegar a estos extremos ni precipitar medidas que, como lo que hemos tenido esta semana, no han tenido un impacto. Ellos querían generar una convulsión en el departamento, no lo han hecho, y pensamos que eso debería frenarse ahí si son, creo, claros en su planteamiento, y más bien sentarnos a la mesa de diálogo para seguir solucionando los problemas, que es el camino más adecuado en este tipo de condiciones. Muy bien. Diputado Wilson Santamaría, ¿qué decir sobre este tema? La defensa del litio, por lo menos es la demanda principal que ha motivado a que se dé un paro de 3 días en Potosí. Nosotros siempre hemos coincidido en que estas medidas de presión, como los paros, finalmente generan perjuicio a la ciudadanía, y que el único camino para resolver los problemas va a ser siempre el diálogo y la concertación. No puede haber diálogo cuando solo una de las partes tiene predisposición. Está claro que hay un pliego, pero hay un gobierno, a través de la gobernación del departamento de Potosí, cerrada, soberbia, que le tira la puerta a las posibilidades de conversar con su propia ciudadanía, y que por supuesto tiene estos desenlaces. Medidas de presión escalonadas que prontamente seguro querrán anunciar un paro cívico indefinido. Yo siempre he sido muy respetuoso de la posición de los gobiernos morales de las ciudades constituidos en los comités cívicos, pero el de Potosí tiene algunas particularidades, ¿no es cierto? Respecto cabalmente a su cercanía con nuestro ex candidato y su vinculación con una organización política, que también asumo es parte de su derecho y prefiero reservarme el comentario. Lo cierto es que en términos normativos, cuando uno lee el Decreto Supremo 3738, no encuentra una cantidad de explicaciones. Y se pregunta por qué los potosinos quieren entonces que este decreto sea anulado. Y claro, uno no entiende por qué por 70 años se pretende concesionar, entre comillas, las almueras residuales a una empresa extranjera, de la que cuando uno revisa sus antecedentes no encuentra experiencia técnica, no encuentra experiencia comercial y mucho menos soporte financiero que le permita sostener el proyecto, y en el decreto tampoco encuentra regalías que beneficien al departamento de Potosí. La historia por sí sola, con el cristal con el que se vea, refleja a un departamento de Potosí que le ha puesto el hombro a este país con la época de los minerales, con la época del estaño, con la época de la plata, y hoy no puede volver a ocurrir lo mismo con el litio, ¿no es cierto? Estos spots que a mí me parecen tan desatinados, mostrando que se va a producir todo lo de Potosí, que se va a comercializar desde Chuquisaca, sabiendo que la naturaleza les ha permitido tener grandes reservorios de gas, no parece coherente, absolutamente, desde ningún punto de vista. Y cuando uno mira entonces el decreto, entiende el reclamo de los potosinos, que lo que exigen es mayor beneficio para su región. Inclusive se ha propuesto que ellos sean socios en esta inversión para que quede una mayor cantidad de recursos con un departamento que está agotado en materia minera y que apuesta a su recuperación por este nuevo yacimiento que está potencialmente en el departamento de Potosí. Entonces, primero, el tema del decreto es un grave problema. Segundo, diálogo.
Nosotros apostamos porque se deje de mentir, como lo han estado haciendo las autoridades locales. El gobernador, con una sinvergüenzura de marca mayor, ha dicho que Potosí se va a beneficiar absolutamente con todo, y eso falta la verdad cuando uno lee la norma. Pero bueno, apelamos finalmente expresándoles nuestro respaldo a los ciudadanos que hacen el sacrificio por impulsar esta medida tan dura que los perjudica finalmente a ellos, a que sea el diálogo, el espacio de una mesa, el que permita resolver este conflicto para encontrar una solución. Muy bien, finalmente don Eduardo Paz, muy brevemente para finalizar. Sí, algunas consideraciones finales al respecto, señalando que Concipo sin duda se ha convertido en una organización más partidaria que cívica. En determinados momentos ha tenido importante respaldo, han habido un par de marchas que han marcado la agenda política y social en Bolivia, pero este último paro prácticamente no ha tenido la repercusión que planteaba. Y quiero esto enmarcar en lo siguiente. Tengo la impresión que Concipo pretende ubicarse a la vanguardia de los llamados comités cívicos, que están en una línea de total desorientación particular y que lo que buscan es intentar tener una presencia en la vida política nacional, y que han fracasado ya varias veces, ¿no? Comités cívicos que llaman a paros, que llaman a desobediencia, y que finalmente no tienen ninguna repercusión efectiva ante la población. Ahora, al margen de esto hay que tomar en cuenta, creo que es el tema de fondo. La política minera tiene que ser estudiada y revisada en todas sus instancias, porque creo que al respecto el tema del litio es un tema muy importante, es el tema estratégico, probablemente del litio viva Bolivia en las próximas décadas, por su importancia estratégica como un recurso que es utilizado en la alta tecnología y que es y va a ser cada vez más requerido. Por eso se necesita también mayor debate, mayor información sobre cómo está este proyecto, para que la población conozca y que se enmarque en la política minera, que es lo que siempre se ha demandado desde el pueblo potosino. Y creo que si hay esa apertura, creo que vamos a tener resultados importantes en la medida en que se divulgue y se genere la mayor cantidad de información y de consensos para llevar adelante una política minera en favor del pueblo potosino. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana con un balance importante, Óscar. Así es, José Luis, como cada fin de semana queremos agradecer la sintonía de todo el país y por supuesto a nuestros hermanos bolivianos, muchas felicidades por el próximo 6 de agosto. Así es, esta felicitación reiterada a poco tiempo de celebrar, de conmemorar un nuevo aniversario patrio, recordando la firma del Acta de la Independencia en 1825. Agradecemos a nuestros invitados especiales de Diálogo en Panamericana este fin de semana, a Wilfredo Chávez como viceministro de Seguridad Ciudadana, a Wilson Santamaría como diputado de oposición de la bancada de Unidad Demócrata, y también a Eduardo Paz Rada como analista y sociólogo. A nombre de mi compañero de trabajo Óscar Cruz y quien les habla José Luis Flores, el compromiso de retornar el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.